La transición avanza y hay indicios de malos manejos. Son 15 los ministerios que entregaron sus informes al equipo de transición. Según los primeros reportes, hay sospechas de irregularidades que serán auditadas una vez se asuma la nueva administración. El Parlamento saliente trata de cubrir sus espaldas y restituye los 2/3. El cuerpo legislativo hoy saliente había admitido la mayoría simple para aprobar temas de interés político-económicos. Al irse, ahora imponen nuevamente los 2/3 para autorizar asuntos polémicos. Quiroga reitera apoyo parlamentario, pero sugiere temas urgentes a tratar. Para el ex candidato presidencial, lo primero es designar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, institucionalizar los cargos jerárquicos y procurar una reforma parcial de la Constitución. La ley de importación directa de combustibles no se aplica. Sus proyectistas afirman que no se levantaron las trabas burocráticas mediante una reglamentación. Entre tanto, el presidente de IPFB afirma que dejan a Bolivia con el presupuesto necesario para cubrir la demanda de combustibles. El feriado de Todos los Santos trasladado al lunes es obligatorio. El gobierno ratificó que el 3 de noviembre no se trabajará y sancionará a las entidades que incumplan la disposición. Candidato chileno busca votos y fama amenazando a Bolivia. Le responden que es irresponsable que un postulante use temas sensibles para cobrar notoriedad electoral. De la Fuente vuelve a la carga y acusa a Luis Arce por violencia familiar. La expareja sentimental del presidente saliente le realizó la prueba de ADN a su hijo y añadió una nueva querella contra el mandatario. En noticias internacionales, estupor mundial por masacre en favelas en Río. Trump y Xi sellan histórico acuerdo que frena la guerra comercial entre ambas potencias. Todas las noticias están en 24 horas. La diputada electa por el Partido Demócrata Cristiano, Patricia Patiño, advirtió que en el proceso de transición del gobierno, que aún está en curso, se halló que la realidad de Bolivia es otra y que hay algunas cosas sospechosas, por lo que prevé que serán necesarias auditorías. La observación de Patiño es conocida luego de que diferentes ministerios de la administración del presidente Luis Arce entregan documentación a la Comisión de Transición designada por el presidente electo Rodrigo Paz, quien jurará como presidente este próximo 8 de noviembre. La legisladora electa advirtió que esa es la situación en los ministerios de Economía y Salud, además de muchos otros. Actualmente, los ministerios aún entregan información a la administración de Paz, que trabajará desde el 8 de noviembre. Por su lado, Carla Faval, coordinadora del equipo de transición, ha señalado que ya están a punto de terminar las reuniones con los ministerios autónomos estatales. Faval precisó que ya van 15 ministerios y quedan 2 por recibir información. Resaltó que el trabajo se desarrolló de manera fluida. Esto merecerá posteriormente auditorías. Nosotros pensábamos que íbamos solo a realizar una reingeniería administrativa en todos los niveles del Estado, pero ahora sabemos que debemos hacer auditorías, que necesitamos la documentación pertinente, que no se nos las está entregando y sobre todo sabemos que la realidad de Bolivia es otra. En el Ministerio de Salud, de Economía, en muchos ministerios, pero vamos a esperar el resultado, vamos a esperar el informe completo, sobre todo por responsabilidad, vamos a esperar informe completo para que precisamente se dé a conocer a la prensa también estos argumentos. Hay algunas cosas que son sospechosas. Proceso de transición abierto, entonces el PDC aún no ha definido a sus jefes de bancada, menos tampoco se ha mencionado quiénes van a presidir las cámaras dentro del Parlamento, un hecho por demás importante. ¿Es esto una estrategia? ¿Se va a guardar a último minuto para conocer cuáles son los nominados, los designados? Por el momento, ese es el estado de situación. La reunión que se tuvo con el vicepresidente electo, Edman Lara, fue un consenso de conocernos a nivel nacional, todos los departamentos de Bolivia juntos y hermanarnos, trabajar de la mano con una
convicción de darle sostenibilidad, gobernabilidad a Rodrigo Paz Pereira. No hubo otro lineamiento. Entiendo que van a haber 2 reuniones más para determinar la Cámara Alta, la Cámara Baja y entrar en consenso para que vayan obviamente los mejores varones y mujeres a esos espacios tan importantes de Bolivia. ¿Qué pasa con las jefas? Ver el tema meritocrático, porque es un reto. Estamos entrando a un cambio real, total del gobierno y es importante ver el tema meritocrático. Por otro lado, ver las condiciones a las que corresponde, pero todo eso se va a tratar en las próximas reuniones del PDC, las próximas reuniones que seguramente Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara nos van a solicitar reunirnos. Tenemos nombres en lo absoluto y segundo, nadie del PDC está autorizado para dar nombres. No se conocen nombres. Y también a pocos días de iniciar un nuevo ciclo legislativo en Bolivia, el jefe de la bancada de la Alianza Libre en la Cámara de Diputados, Rafael López, ha planteado este jueves un pacto entre las diferentes fuerzas políticas que van a conformar la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de salir de esta crisis política y social en la que nos ha dejado el movimiento al socialismo. Estas fueron sus declaraciones. A todas las demás bancadas que están conformando esta nueva Asamblea Legislativa, a que hagamos un pacto para poder salir de esta crisis política que nos dejó el movimiento del socialismo en estos últimos 20 años, que es la desinstitucionalización de las agrupaciones políticas. Y para volver a hacer esa institucionalización de la fuerza política, necesitamos nosotros eliminar de raíz el refugio político. Simplemente eso, agradecerles y que ojalá que las demás bancadas puedan también estar de acuerdo para que podamos institucionalizar la fuerza política y sigamos trabajando y salgamos de esta crisis política que mucho daño le ha hecho al país, porque el refugio político no le hace daño a la fuerza política, sino le hace daño a aquel voto, a aquella población, a aquella persona que confió en ese diputado o en ese senador para poder seguir una misma línea, un plan de trabajo de la misma agrupación. Entonces, para poder subsanar esa crisis política y salgamos una vez de todo esto, vamos a hacer este trabajo, invitamos a todas las bancadas. Entre tanto, el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, ya ha señalado y ha oficializado quiénes van a presidir sus bancadas. Por supuesto, hay algunos a quienes no les ha gustado aquello, el caso de Branko Marinkovic. Sin embargo, una vez que ya han asumido esta decisión, ahora le exigen a Rodrigo Paz designar a los presidentes de las cámaras. Para tener certezas, dicen ellos. Orgulloso de la gente que nos acompaña y listos para que en cuanto el gobierno se organice y nos diga, como hemos dicho, quién va a ser el postulante a presidente de diputados, de senadores por el bloque de mayoría. Entiendo que son decisiones del bloque, pero claramente el presidente electo tendrá un papel que jugar. Y no quiero que ni me llame ni que mande mensajes, que lo anuncie públicamente, lo anuncia. Esperamos obviamente que sea una selección que responda a lo que Bolivia necesita, que le dé la gobernabilidad. Y como lo dijimos, ahí estaremos como bloque diciendo, perfecto, ese es el bloque de mayoría, que tenga su gobernabilidad, que escoja las comisiones claves. Lo importante es estar listos para eso, estamos listos. Espero que el gobierno también estos días se prepare. Y ante la crisis por la que atraviesa nuestro país, se ha pronunciado Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, quien afirmó que aún persisten las filas de vehículos en los surtidores y ha responsabilizado al gobierno nacional de Luis Arce por la falta de combustible. Este gobierno no solamente ya no tiene la capacidad, ha mostrado esa incapacidad clara de poder generar las condiciones para que el departamento tenga el combustible necesario, sobre todo el diésel y también la gasolina. Y lamentablemente, pero una triste realidad, hay que esperar al próximo gobierno, que tengo entendido está trabajando para poder generar y garantizar al pueblo boliviano el abastecimiento del combustible. Esperar de este gobierno que dé soluciones es muy difícil si durante 5 años han mostrado esa incapacidad tremenda que han tenido frente a toda la problemática del país, y que si hoy nos encontramos en esta situación, no es como dicen los bloqueos de la Asamblea, es cuando tenemos una cabeza ineficiente, incapaz de poder gobernar.
Vamos a hablar del tema gas, una situación que preocupa y mucho porque han reducido los niveles en los yacimientos que se tenían. Por eso también la baja en la venta de este carburante. En las horas precedentes, el presidente del Estado ha informado sobre el descubrimiento de nuevos reservorios y ha justificado su política energética. Y hoy entregamos al país un nuevo pozo y por lo tanto nuevas reservas, cumpliendo nuestra palabra al pueblo boliviano. Nosotros le dijimos que íbamos a dar la solución estructural al problema de los combustibles, no discursos, no promesas. Nosotros estamos haciendo obras y aquí Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos nos entrega este pozo Bermejo X46D para Bolivia y el mundo. Gas, recursos. Este pozo no solamente representa gas y por lo tanto el potencial de producción de diésel, de gasolina tan necesarios en el país. Hay que recordarlo siempre, que nos dejaron sin gas, sin reservas de gas. Y nosotros hemos construido en nuestros 5 años nuestras propias reservas que ya deben estar bordeando los 3,5, que es quizás 4 TSFs, con todos los pozos que está descubriendo YPFB y todas las contratistas que tiene YPFB. Ese es el legado que estamos dejando. Estamos dejando un país con exploración. Lo que nosotros no recibimos, hermanos. Nosotros llegamos al país sin nada. No nos entregaron nada, ni un pozo explorado. Hoy estamos dejando al país 20 pozos exploratorios exitosos y uno de ellos es aquí, Bermejo X46D. Y por su parte, el presidente de YPFB, Armin Dorgaten, asegura que el gobierno nacional de Luis Arce está dejando proyectos concretos y garantiza el gas para el mercado interno y la exportación. Uno de los mandatos de nuestro presidente Luis Arce fue hacer exploración. Teníamos que recuperar las reservas perdidas. Vinimos a Bermejo. Había una demanda del pueblo de Bermejo que se estaba quedando sin gas. Y decían, tenemos que hacer esta exploración. Hace muchos años venimos pidiendo que se perfore en Bermejo porque creemos que tenemos un potencial. Hicimos los estudios y en menos de 4 años estamos con los resultados. Para la gente que conoce el rubro petrolero, tener ya resultados de una perforación en un proyecto que comenzamos de cero, 4 años es un tiempo récord, es un tiempo que se hizo el trabajo de forma muy eficiente. Solamente la perforación del pozo fueron 16 meses, más de 511 días, para que tengamos idea de los tiempos que toma. En el norte del país, en el norte de La Paz, en Pando, hasta en Beni hemos hecho trabajo exploratorio para el bien de todos los bolivianos y con la idea de que Bolivia tiene un potencial hidrocarburífero y lo van a explotar. Ya va a depender del próximo gobierno de cuál es su política en exploración para que esto pueda continuar o no. Esperamos que puedan continuar el trabajo que hemos venido realizando. Se celebró el hecho que se había promulgado la ley de importación directa de carburantes al país. Pero ¿ha visto usted que hayan ingresado camiones, cisternas con estos niveles de gasolina? No hay absolutamente algo al respecto. En ese sentido, se está acusando una vez más que hay trabas burocráticas que están impidiendo esta comercialización. Bueno, se ha aprobado recién el día lunes, ¿no? Entonces, lo hemos dicho y vamos a seguir nosotros pendientes de que todos los trámites que se hacen en la ANH, que se hacen en yacimiento, en sustancias controladas, debe terminarse la burocracia. Entonces, eso es lo que debe acabar. Hoy hay bloqueos gracias a que no hay diésel y obviamente es porque el gobierno no puede cubrir eso. Si no puede cubrir el combustible, que deje que los privados los hagan, que dejen de poner trabas, porque al final son las trabas burocráticas las que perjudican todo este proceso. No es precisa una reglamentación, no está estatuido en la ley, pero si es necesario hacer una para que se acabe toda, y lo he dicho y lo voy a reiterar, esta rosca delincuencial que se ha hecho entre la ANH y Yacimiento para extorsionar en sustancia controlada,
pues eso tendrá que acabarse. Hay que agilizar los trámites para que haya combustible. El país está totalmente parado gracias a la inoperancia de Arce, su gabinete y los delincuentes de Yacimiento y la ANH. Entonces esto se debe de acabar. Tenemos de una vez por todas quitar la burocracia en esto, agilizar los trámites para que se pueda de manera inmediata esto reactivar, ¿no? En otro tema, esta vez el senador Hilarión Mamani pide investigar a ministros y también al presidente de Estado, Luis Arce Catacora, tras el informe que descarta el golpe de 2024. En este caso, el ministro de Gobierno, Ministerio de Defensa y otros actores quienes han promovido esta situación, más que todo el órgano ejecutivo. El presidente Luis Arce Catacora, como si fuera a sus familiares, ese golpecito recibe en la casa Palacio Quemado. Entonces, además, es una traición, no solamente a la patria, y también a la amistad, a su amigo. Para nosotros ha sido su amigo, incluso jugaban básquet todos los días, casi salían. A su amigo mismo lo mete a la cárcel y corre riesgo. El señor Zúñigas. El señor Zúñigas sabe muy bien ese golpe fallido. Y el señor Zúñigas tiene que cuidarse porque sabemos muy bien, hay testigos protegidos que han desaparecido. Hasta último, un fiscal, un juez más incluso aparece muerto, del banco fácil. Entonces no hay confianza, no hay garantías constitucionales con este gobierno. Este gobierno ha sido peor que el gobierno de facto. En Bolivia hay muchos hechos históricos que definitivamente se tienen que investigar, indagar, para ofrecerle a la población una verdad histórica, si usted quiere, de estos sucesos. Uno de ellos tiene que ver con la asonada militar del 26 de junio. Algunos dicen que fue un autogolpe, otros que no. La historia seguramente se va a escribir recién en ese contexto. No se ha descartado. Lo que hemos escuchado por los propios informes de los que han investigado es que no le facilitaron las herramientas para poder hacer una investigación profunda. Es más, vamos a plantearle a los nuevos parlamentarios que armen una comisión, una nueva comisión para que investigue estos hechos, porque aquí no se ha podido aclarar absolutamente nada. Tiene que ser una comisión imparcial, que no tenga trabas y que pueda hacer una investigación que nos dé como resultado la realidad de los hechos que se suscitaron en ese supuesto autogolpe o autogolpe. Y el senador de Creemos, Henry Montero, ha anunciado que este viernes se va a realizar la sesión de clausura para tratar la ley de diferimiento observada por el Senado. En esta asamblea, el día de mañana, una clausura, hay una agenda que establece y se va a tratar un proyecto de ley de diferimiento que tiene modificaciones de la Cámara de Senadores y que no ha aceptado las modificaciones por la Cámara de Diputados, por consecuente pasa a Asamblea Legislativa y esperemos ver cuáles son las posiciones el día de mañana. Nosotros estamos de acuerdo de que exista este apoyo, entonces veremos cuál es la votación el día de mañana, ¿no? Sí, creo que el consenso y escuchar a SOAN, a escuchar a la institución, a los mismos que están en problemas, de suspender todos los procesos penales en relación a los embargos de sus casas, creo que eso era lo fundamental, lo estructural. No sé por qué la Cámara de Diputados no ha aceptado, entonces mañana seguramente se abrirá un debate en relación a este tema, porque ha sido trabajado técnicamente las modificaciones que se han planteado de este proyecto de ley. Y es muy llamativo lo que pasa en el Parlamento. Se están aprobando leyes de una manera vertiginosa. Tiene que ver una de ellas precisamente con esta de diferimiento de créditos. Están a escasas horas de irse. Vamos a ver en definitiva si se aprueba esta normativa. Hemos hecho agendar a la última hora, ¿no?, a la última sesión que se va a llevar mañana en la Asamblea Legislativa, y pedimos a los diputados que nos representan en la Ciudad del Alto y a todos los diputados que por favor apoyen al sector microempresarial y a otros
también beneficiarios que son los deudores de banco, ¿no? No nos hemos endeudado o no podemos cubrir estas deudas porque nosotros ya no tenemos capacidad. Ha sido por los problemas económicos, por muchos factores que ha pasado y de conocimiento de ustedes. Lo único que pedimos es una pausa de 6 meses, ¿no? La arenda que ha hecho en los senados también ha sido porque algunos compañeros sin conocimiento de causa se han reunido, ¿no? Y obviamente que no era el espíritu de la ley. Ha bajado de beneficiarios, que era de 1.400.000 aproximadamente a 400.000, porque el denominativo de tiempo de gracia es solamente para la gente que entra en mora. Y nosotros, como hemos dicho, el espíritu de la ley era pues para que nosotros tengamos un diferimiento, pero ya hemos cambiado muchos términos y también ya teníamos listo la reglamentación para que no haya como la anterior. Y lo único que pedimos a los diputados y senadores el día de mañana, en la última sesión, por favor, nosotros que pedimos se apruebe esto para que haya un alivio. Esto no es un beneficio, no nos están regalando, no están parando o no nos están condonando. Nos están dando una pausa de 6 meses. Y eso es lo único que pedimos, ¿no? Y ojalá que mañana se apruebe esta ley. Y desde la Cámara de Diputados, esta vez restablecen el voto de 2/3 para las decisiones relevantes. Restituyendo que para los debates puedan ser 2/3. Aclaramos también de que nos han acusado en toda la gestión de nosotros haber quitado el tema de los 2/3, sin embargo lo hizo la legislatura 2015-2020 y no así la legislatura saliente. En todo caso, a solicitud de los colegas mismos de Comunidad Ciudadana, de Creemos y los colegas del Movimiento al Socialismo, se ha colocado en votación esta resolución para la restitución de los 2/3, aprobándose por más de 2/3 y con ello, en adelante, los tratamientos de debate tendrían que ser por 2/3 y no así como en esta gestión, que solamente para proyectos de ley que signifiquen modificar la Constitución, Contraloría, elecciones judiciales y demás, que se requería estrictamente los 2/3. Ahora es todo. Mire, en la mayoría de los casos está definido que simple mayoría son para tratamientos de ley declarativos y demás. Para tratamiento en debate necesariamente se va a requerir los 2/3. El manejo de la reglamentación dentro del Parlamento se ha manejado de una manera antojadiza. A conveniencia se podría decir, porque anteriormente no se necesitaban 2/3 para temas muy importantes. Se ha restablecido aquello y Alianza Libre está celebrando esta situación. Nosotros celebramos de que se haya restituido los 2/3, es una lucha que la hemos ido llevando por 5 años, creemos que hoy más que nunca se va a practicar la democracia, va a ser un parlamento de consensos, va a ser un parlamento de construir puentes, precisamente lo que necesitaba Bolivia. Lo que necesitaba Bolivia es que el parlamento se constituya en un espacio de consensos, de construir leyes, de construir propuestas y de construir soluciones para la población boliviana. Con esto se inicia un nuevo ciclo parlamentario, se acaba el dedazo del movimiento al socialismo, se acaba la imposición y la impostura que han llevado adelante hasta ahora y se va a practicar la verdadera democracia en el Parlamento. Nosotros nuevamente hacemos la invitación abierta a todas las fuerzas políticas de que trabajemos pro Bolivia, de que trabajemos por Bolivia y que ahora sí tenemos que mostrar una verdadera respuesta a toda la población boliviana, porque los 2/3 merece que todas las fuerzas políticas nos sentemos, consensuemos, allanemos el camino para aprobar absolutamente todas las normativas. Celebramos que a partir de ahora se va a restituir los 2/3, que es una lucha que hemos hecho los parlamentarios de oposición durante estos 5 años. Momento de la primera pausa aquí en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar acerca de la denuncia por asistencia familiar en contra del presidente Luis Arce. Y estaremos hablando del retorno de Luis Fernando Camacho a La Paz, esta vez como gobernador. Ya volvemos con esta información y mucho más.
Seguimos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por seguir con nosotros. Como lo anunciamos antes de la pausa, ¿en qué va esta denuncia en contra del presidente de Estado? Por su parte, Brenda Lafuente, exdirectora de la JAM, se sometió a una prueba de ADN en el IDIF en las últimas horas de esta jornada y anuncia ampliación de esta denuncia en contra del presidente Luis Arce. Mujer embarazada, sin embargo, también vamos a solicitar la ampliación por violencia familiar, considerando que ella está aceptando que es el padre de mi hijo al ofrecer una asistencia familiar y peor aún al no asistir a la prueba de ADN. No podemos decirle porque él supuestamente iba a juntar un certificado médico donde se iba a detallar los motivos de su esterilidad, de su aparente esterilidad, pero no lo ha juntado. Hasta el día de hoy no ha juntado, y eso que la fiscal le ha pedido que presente el documento extrañado, pero él no ha juntado hasta el día de hoy ningún documento. Entonces obviamente eso falta la verdad, ¿no? Porque el señor no es estéril, caso contrario yo no estaría ahorita con nuestro hijo. No, porque la prueba justamente era para él y para mi hijo, para nuestro hijo, ¿no? Pero como él no se hizo presente, entonces se ha suspendido la audiencia sin fecha. Hablemos del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien enfrenta una realidad bastante dura allá en Santa Cruz. Tiene que ver con los avasallamientos. Según él, estos han sido propiciados por el masismo. Los ha denominado como cárteles organizados. Hemos marcado una agenda y en función de esa agenda se está coordinando con el sector agropecuario. La ruta que hemos trazado es que una vez cada uno de los que son víctimas de estos avasallamientos tiene que presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Obviamente la CAO en este sentido, que conoce perfectamente y tiene conocimiento de lo que son los avasallamientos, nos hace conocer y inmediatamente con eso pues, se procede, una vez admitida la denuncia, a que la policía proceda al desalojo, ¿no? Nosotros tenemos esa ruta marcada y en función de ello la CAO también nos va a presentar. En eso está trabajando sobre las 330 propiedades que se encuentran avasalladas y con esa documentación también generar las condiciones. Estamos esperando, ¿no?, esa información para poder volvernos a reunir y marcar esa ruta en función de las 330 propiedades que están avasalladas, de la cual obviamente desconocemos que la CAO no va a entregar, pero en lo que consiste ahora los avasallamientos, también hay que tener consciente de que estos avasallamientos buscan inestabilidad en el país, que eso es lo que quieren hacer ellos, el movimiento al socialismo. Estos son carteles que están organizados para poner en zozobra al país y querer generar inestabilidad democrática, política y social, ¿no? Y la defensa de la víctima de los avasallamientos ha cuestionado a la Fiscalía por desestimar la denuncia de Guarayos con lo ocurrido con estos avasallamientos. Cosas que nos llama poderosamente la atención, que deja mucho que desear, hay que ser claros y enfáticos y sinceros, sobre todo el país merece sinceridad a partir de ahora, es que el Ministerio Público de un tiempo a esta parte deja mucho que desear en su trabajo. Es decir, que la pobreza institucional del Ministerio Público ha fundado esta desestimación en normas que ya no están vigentes. 4 ocasiones anteriormente se han aceptado denuncias por hechos similares. La misma propiedad, las mismas víctimas, los mismos avasalladores, por lo menos la misma comunidad, el mismo hecho, y siempre se aceptó. Ahora que finalmente se presentan con los rostros descubiertos, resulta que nos desestiman y nos dicen que eso es delito de despojo. O sea, ¿a qué estamos jugando, señor Mariaca? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pretende? Esto que ha pasado es vergonzoso, atenta contra la seguridad jurídica. Tenemos un Ministerio Público que en este momento no acompaña a las víctimas de avasallamiento. Si la víctima no invierte en investigación, los casos se rechazan. Esa es nuestra triste realidad. Nosotros estamos presentando, les vamos a hacer llegar un proyecto de creación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Avasallamiento y de Protección Ambiental, que incluye un grupo táctico operativo, que incluye el combate a incendios que suceden todos los años, que incluye lo que es minería ilegal y sobre todo avasallamiento, pero con grupos tácticos de verdad que hagan un trabajo de interdicción real.
Preste mucha atención porque el Ministerio de Trabajo ha ratificado el feriado para el 3 de noviembre. Incluso anticipa sanciones para las entidades que no cumplan con esta disposición. El Día de Todos los Santos, feriado nacional, que caía en domingo, es trasladado al día lunes 3 de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? En todo caso, en todo el territorio nacional, el día lunes 3 de noviembre es feriado con suspensión de actividades públicas y privadas. Este decreto supremo tiene su justificación, su razón de ser, en el sentido de que han existido municipios turísticos, ha existido solicitudes de cámaras hoteleras nacionales y departamentales, las cuales han solicitado al Viceministerio de Turismo que se pueda, en todo caso, considerar esta situación por el movimiento económico que va a generar. Al ser una normativa de cumplimiento obligatorio por imperio de la Constitución Política del Estado, aquel empleador o empleadora que no respete o que no cumpla este decreto supremo está sujeto a que el trabajador o la trabajadora o la organización sindical presente una denuncia ante nuestras jefaturas departamentales y regionales de trabajo. Para ello están aperturadas ya las oficinas a poder recibir consultas, a poder recibir denuncias de trabajadores o trabajadoras que en todo caso no se les esté autorizando o en todo caso se les quiera descontar por esta jornada de trabajo. Están disponibles nuestras 24 jefaturas a nivel nacional para poder atender las demandas y consultas de los trabajadores. Y las tradiciones de Todos Santos están presentes en nuestro país. Niños de 42 centros de Pan Manitos revalorizan lo que es Todos Santos y elaboran masitas. Aquí los detalles. Nosotros como los centros infantiles Pan Manitos promovemos todo lo que es la cultura de nuestros niños, ¿no? Ellos tienen que tener conocimiento de lo que es esta actividad de Todos Santos, ¿no? El armado de la mesa, la elaboración de las tantahuahuas, de las escaleras, y estamos a la vez promoviendo lo que es la cultura de nuestros niños, ¿no? Como ustedes lo han podido observar, el día de hoy tenemos una actividad no solamente en este centro, sino en los 42 centros que tenemos a nivel municipal, en los 9 distritos de la ciudad de Lato. Todos nuestros niñas y niños desde lactantes, infante 1, infante 2, desde los 6 meses hasta los 4 años están trabajando lo que son las tantahuahuas, las escaleras, estamos con el armado de las mesas para que conozcan nuestra cultura y también la puedan promover ellos en sus casas. Nosotros tenemos alrededor de 2.000 niños en los 42 centros infantiles, incluido el que tenemos que es de inclusión en la zona Brasil para niños con discapacidad. Entonces todos nuestros centros están trabajando en esta actividad para promover la cultura en el municipio. Estamos trabajando en lo que es la psicomotricidad fina y gruesa, en el armado de las escaleras, de las tantahuahuas. Los niños están trabajando lo que es en las masas para poder trabajar sus habilidades y reforzar estas aptitudes a nivel educativo. Vamos a armar la mesa el día de mañana como es tradicional. En todos los centros infantiles se van a armar las mesas con todo lo que es los suspiros, las frutas, los dulces, todo aquello van a estar en las mesas y van a ser nuestros niños quien van a ir poniendo también, y son nuestros niños que van a traer la fotografía de algún familiar muy querido que ellos tengan para que también puedan visitarnos en nuestros centros infantiles. El presidente del Estado se ha dedicado en los últimos días, por qué no semanas, a entregar obras. Él sostiene que el Estado debe seguir generando empresa e industria, cuando Rodrigo Paz ha dicho todo lo contrario. Dice que se debe proteger también los recursos estratégicos del país. Nosotros llegamos al país sin nada. No nos entregaron nada, ni un pozo explorado. Hoy estamos dejando al país 20 pozos exploratorios exitosos, y uno de ellos es aquí, Bermejo X46D. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos viene llevando adelante muchos pozos, muchos proyectos de exploración. Estamos hablando de 57 proyectos exploratorios que está haciendo YPFB en toda nuestra gestión. Estamos seguros que este es el camino. Ese es el desafío que tiene el nuevo gobierno. Tiene el desafío de continuar por la senda de la producción nacional, de que YPFB esté en manos propias, de que el gas esté en manos de los bolivianos. O nuevamente, pasar como en el pasado sucedió, tratar de descuartizar YPFB y entregárselo a las transnacionales. Estamos seguros que el pueblo boliviano va a saber tomar la decisión en su momento.
Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar ingresamos nuevamente al panorama político. ¿Qué sucede en la nueva Asamblea Legislativa con los nuevos legisladores? Y también estaremos hablando de un político chileno que trata de sacar rédito en medio de la campaña electoral en su país. Los detalles al retornar. Quédese con nosotros. Seguimos con las noticias en esta entrega informativa a través de Palenque TV. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Como lo anunciamos antes de la pausa, ingresamos nuevamente en el ámbito político en el país a pocos días de cambiar de gobierno este próximo 8 de noviembre. Esta vez el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, ha informado sobre la situación de la diputada suplente Johanna Quirós, a quien no se le entregó la credencial correspondiente. Esto se encuentra en proceso de investigación, explicó el vocal, y se está a la espera de un informe del Ministerio Público. Está en proceso de investigación en el Ministerio Público. Nosotros preferimos esperar la determinación del Ministerio Público por un sentido de responsabilidad. No podíamos entregar esa credencial. Se presentó una denuncia de haber falsificado documentos para hacer notar una presumible renuncia a un cargo. Ante ese hecho, nosotros ¿qué tenemos? La obligación de remitir al Ministerio Público para que determine si esa denuncia, si esa presumible falsificación o hecho delictivo es falso o no. Cada etapa tiene su preclusión. La votación, si bien ha pasado, la entrega de credencial, usted comprenderá que si se demuestra si hubiera falsificado o no el documento, eso es lo que está paralizado, ¿no? Si no ha cometido ningún hecho, etcétera, se le entregará la credencial como corresponde. Nosotros nos han anunciado que presumiblemente se ha cometido un delito. Si yo le anuncio a usted y le digo presumiblemente se ha cometido un delito, ¿usted qué tiene que hacer? Recurrir ante la instancia competente para esperar esa determinación. Lo que nos llama la atención es que el Ministerio Público en realidad se le ha remitido y creo que ya existe una imputación. Se nos ha notificado también con ese hecho a nosotros. Entonces, estamos esperando, como corresponde, somos muy respetuosos de los órganos del Estado, a esa determinación. Vamos a otro asunto. Un desconocido político chileno que está participando en las elecciones presidenciales de su país está tratando de sacar rédito político y ganar votos a costa de Bolivia, lanzando amenazas contra el país. El ex candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, ha rechazado este tipo de afirmaciones. Organícense allá, no usen el tema de Bolivia para hacer campaña. Cuando existe un presidente electo daré mi posición, pero muchas veces hay que entender que en campaña gente, y lo sabemos, en desesperación o búsqueda de votos, hace declaraciones rimbombantes buscando rebote. De parte mía no lo van a tener. Estás buscando que ayudemos a gente. No lo voy a hacer, ¿me entiendes? Creo que está clarísima la respuesta. Hay gente allá que está buscando hacer el juego y utilizando declaraciones rimbombantes, histriónicas, para causar rebote y buscar subir. De parte mía, no lo van a hacer, que se pase la elección, hablen y después daremos todas las opiniones. Yo tengo posiciones claras y firmes, pero tonto útil de nadie no soy. Y acerca de este tema hay más repercusiones. Esta vez también se ha pronunciado el diputado Marcelo Pedraza, quien ha respondido al candidato chileno Johannes Kaiser tras sus recientes declaraciones sobre Bolivia. Esto es lo que dijo. Vamos a ilustrar al candidato presidencial de Chile, Johannes Kaiser. Primero, la capital del Estado boliviano es la ciudad de Sucre, capital que fue instituida en la fundación de la República de Bolivia en 1825. La ciudad de La Paz es la sede de gobierno, no la capital del Estado boliviano. Cuando usted hace una analogía con el nombre de la sede de gobierno, señalando que esta paz se va a ver alterada, recordarle que la paz entre Bolivia y Chile fue vulnerada en la Guerra del Pacífico cuando nos robaron nuestras costas y nos negaron el acceso al mar. Como diputado boliviano, he investigado los robos de autos entre la República de Chile y Bolivia, logrando así, inclusive, la censura del ministro de Gobierno de la época. Con total solvencia le digo que este tema de delitos transnacionales no se trata de cerrar fronteras, se debe más bien abrir la mente, lograr los mecanismos de cooperación, porque estos delitos internacionales no solamente son el robo de autos, extienden también sus brazos a los delitos del narcotráfico. Respetando siempre la soberanía chilena, yo confío más en la decisión que tome el pueblo chileno al momento de elegir a su presidente.
que en las declaraciones desatinadas que exacerban las diferencias y dificultan las relaciones internacionales que debe tener Bolivia con Chile. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ya deja el poder después de haber estado tanto tiempo al frente de esta cartera de Estado. Él señala que dentro de las agrupaciones, partidos políticos que ahora van a gobernar, se van a producir reyertas internas que los van a dividir. En la agrupación libre de Tuto Quiroga, y como yo lo había anunciado con mucha anticipación, que va a haber peleas. Y se dio así. No es que Tuto Quiroga dijo a Rodrigo Paz que le iba a entregar toda su bancada. Mentira. Eso era una mentira, ese es un sueño, que solamente lo cree Tuto Quiroga. Aquí está. Branko Marinkovic le dijo que usó el dedazo para nombrar a los jefes de bancada. Entonces, ya hay una división, ya hay un enfrentamiento, que se lo venía a venir, porque obviamente la derecha no tiene ideología, no sabe qué es vivir en el pueblo con el pueblo, no sabe cuáles son las necesidades de las organizaciones sociales, de las organizaciones de profesionales, de las organizaciones estudiantiles, de los jóvenes, no saben eso. Y a vísperas de este próximo 8 de noviembre, la Policía Nacional junto al Cuerpo de Bomberos puso en marcha un plan de seguridad, esto para la entrega de credenciales a Rodrigo Paz y Edman Lara como nuevos gobernantes del país. Aquí los detalles. Que tiene por finalidad utilizar la mayor cantidad de nuestros servidores públicos policiales de diferentes áreas organizacionales para que realicen servicios integrales policiales consistentes en orden y seguridad, prevención, auxilio, mantenimiento, restablecimiento del orden público, búsqueda y ubicación de artefactos explosivos, como seguridad protectiva de dignatarios. Vamos a realizar el trabajo de búsqueda y localización de artefactos explosivos. Esto en el interior de la Casa de Libertad y en el exterior. Y todos aquellos ambientes donde vayan a visitar o concentrarse las autoridades que van a llevar a lo que es el municipio de Sucre. Enseguida, al retornar aquí en 24 horas en el panorama internacional de las noticias, estaremos hablando de ese estupor mundial por la masacre en las favelas de Río de Janeiro. Y en temas de espectáculo tenemos información de Justin Bieber, quien habló de infidelidad. Los detalles al volver. Muchas gracias por seguir junto a 24 horas. A continuación, quiero reportar un espacio de interacción que nos comunica gracias a nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Nos comunica, con esa realidad informativa de su entorno más próximo. Aquí comenzamos. Informan desde la ciudad del Alto, denuncian a un supuesto militar, señalan que se coló en la pila de combustible. Asimismo, intimidó a choferes para que no reclamen. Un dato llamativo es que su vehículo no tiene placa. Seguimos en el Alto. A través del siguiente video denuncian que un minibús de transporte público realizó cobros, su chofer, por tramos. Según el reporte, el conductor anunció zona franca, Puente Bolivia. Sin embargo, al llegar cambió el letrero para dirigirse a La Ceja. Los pasajeros se encuentran molestos. El transporte sindicalizado ya no presta el servicio de parada a parada. No existe control de la alcaldía, ni de tránsito, ni de la Guardia Municipal, según esta denuncia. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba reportaron la desaparición de Benita Silvia Quispe, de 37 años de edad. Su familia desconoce su paradero desde el pasado 17 de junio. Si usted tiene información, puede comunicarse con el número 694-93-304. Vamos a continuación al panorama internacional de las noticias. Continúa el estupor mundial por esa masacre que se ha vivido en las favelas de Río de Janeiro.
con ese título bastante llamativo, casi de película, El Muro del Bope, algo así como el muro de la policía allá en Brasil. Realmente terrible. Tendremos todos los detalles, pero también vamos a hablar de ese histórico acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping en el marco de ese freno que se quiere dar a la guerra comercial entre ambas potencias. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Divididas por la operación policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico, tras el operativo contra el grupo al margen de la ley Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos. El Partido Liberal de Brasil, formación a la que pertenece el gobernador de Río, Cláudio Castro, ha justificado el proceder de las tropas cariocas. Este jueves, el senador Flavio Bolsonaro, uno de los líderes del movimiento político conservador, agradeció a los efectivos que ejecutaron la operación. Estoy muy orgulloso de nuestros policías en Río de Janeiro, que se enfrentaron a un verdadero infierno para liberarnos del Comando Vermelho. Son verdaderos héroes. En la otra orilla, el presidente Lula da Silva argumentó el miércoles que se debería priorizar una estrategia contra el narcotráfico que no deje víctimas y que ataque la financiación de los grupos armados como el Comando Vermelho, método que fue utilizado en agosto en un operativo contra el grupo Primer Comando de la capital. A su vez, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos siguen poniendo en duda la forma de proceder de la policía en las zonas de Alemão y Peña. Según informaciones obtenidas por el periódico Folha de Sao Paulo, los enfrentamientos armados entre la policía y los presuntos miembros de las pandillas habrían iniciado horas antes del inicio del operativo contra el Comando Vermelho. Por otra parte, como respuesta a lo sucedido en Río, el gobierno argentino declaró la alerta máxima en las fronteras para prevenir la entrada de presuntos pandilleros. Un buque destructor estadounidense zarpó el jueves de Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela. Washington acusa al gobierno de Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y desde agosto inició una operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico, en el que ha matado al menos 62 presuntos narcos en 16 ataques contra embarcaciones. La legalidad de este despliegue militar ha sido ampliamente cuestionado a nivel internacional. No obstante, el gobierno de Trinidad y Tobago ha mostrado abiertamente su apoyo a estas operaciones, lo que ha generado tensión con Venezuela. El enfrentamiento se agravó el domingo, cuando Puerto España recibió el buque USS Gravely para ejercicios militares en el archipiélago, considerados por Caracas como una provocación que buscaba generar una guerra. La Asamblea Nacional de Venezuela declaró el martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, mientras que Maduro ordenó suspender los acuerdos gasíferos con el archipiélago, vigentes desde 2015. El gobierno trinitense ordenó una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, y su primera ministra, aliada de Donald Trump, se burló de la decisión del Parlamento venezolano, retándolo a hacer lo mismo con el presidente de Estados Unidos. El Caribe intenta recuperarse tras el devastador paso de Melissa. El peor huracán atlántico en casi un siglo provocó al menos una treintena de muertos, casi todos en Haití. El este de Cuba sufrió el miércoles la furia de Melissa, que según el presidente Miguel Díaz-Canel, provocó daños cuantiosos. Los habitantes de las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo vieron cómo el agua cubría calles y viviendas. En Jamaica, Melissa llegó el martes con vientos sostenidos de unos 300 kilómetros por hora, lo que lo convirtió en el más potente en tocar tierra en 90 años, según un análisis de AFP de datos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense. El gobierno declaró el país zona de desastre y advirtió que todavía no pudo acceder a algunas zonas para evaluar los daños. El jueves, Melissa se dirigía debilitado hacia Bermudas, donde está previsto que llegue como un huracán de categoría 1. Por su parte, el gobierno de Bahamas suspendió la alerta por huracán en el centro y sureste del país. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en 3 décadas. Trump dijo que la medida era necesaria y que las pruebas se harían en igualdad de condiciones con Rusia y China. En un post en Truth Social dijo que debido a los programas de pruebas de otros países ha dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar sus armas nucleares. Funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono no ofrecieron claridad inmediata sobre el anuncio. La decisión de Trump se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara esta semana que Moscú probó un nuevo dron submarino de propulsión atómica y con capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero. China llamó el jueves a Estados Unidos a respetar seriamente la prohibición internacional de los ensayos nucleares.
Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su Ministerio de Defensa probar las armas nucleares del país. China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y que adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales. El mandatario estadounidense dijo haber instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar las armas nucleares del país en igualdad de condiciones. La medida se produce después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara el miércoles la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, un desafío a las advertencias de Washington. Un apretón de manos tras 1 hora y 40 minutos de conversaciones y ninguna declaración conjunta para la primera reunión entre los líderes chino y estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense la calificó de gran éxito y se fraguó con un acuerdo sobre las tierras raras y una reducción de los aranceles aduaneros sobre China. Ya no hay bloqueo sobre las tierras raras, eso va a desaparecer de nuestro vocabulario. Es un acuerdo de 1 año y luego lo ampliaremos. Trump afirmó que los aranceles a las importaciones chinas se reducirían del 57 al 47%, disminuyendo a la mitad los aranceles relacionados con el comercio de precursores del fentanilo, del 20 al 10%. Momento de presentarles ahora las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Anne Hathaway junto a Sabrina Carpenter protagonizaron un momento viral en las redes sociales. Tenemos los detalles, pero también tenemos noticias de Justin Bieber, quien generó polémica al hablar de infidelidad. Veamos. Anne Hathaway y Sabrina Carpenter colapsan las redes con increíble momento viral. En una noche que tan solo se puede describir como memorable, Sabrina Carpenter y Anne Hathaway protagonizaron un momento completamente épico durante su presentación en el concierto del Madison Square Garden en Nueva York. Aquí la cantante sorprendió absolutamente a todos cuando en pleno show localizó a la aclamada actriz de Hollywood entre todo el público. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue cuando reveló que había quedado hipnotizada por sus encantos, por lo que procedió a arrestarla con sus originales esposas de peluche rosa. El divertido incidente ocurrió justo antes de que Sabrina interpretara su éxito Juno, uno de los temas más populares dentro de su repertorio. Entre risas y la emoción del público, Sabrina se acercó hasta la butaca de Anne Hathaway para colocarle las juguetonas esposas, creando una escena que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales. La reacción de Anne fue tan espontánea como encantadora, ya que la ganadora del Oscar, lejos de incomodarse, se mostró absolutamente divertida con el momento, riendo y disfrutando junto a miles de fanáticos. Y como era lógico imaginarse, las imágenes rápidamente se volvieron virales, superando millones de reproducciones. Justin Bieber genera polémica al hablar sobre la infidelidad y lo tachan de hipócrita. Desafortunadamente, Justin Bieber cada vez que abre la boca genera polémica, y en esta ocasión no fue la excepción, causando un gran revuelo en internet al revelar sus verdaderos pensamientos acerca de la fidelidad. Todo esto sucedió durante su más reciente transmisión en vivo en Twitch, donde el cantante dijo algo que dejó absolutamente a todos con la boca abierta. Al respecto comentó: si solo piensas en una mujer con deseo, es lo mismo que realmente hacerlo. O sea, básicamente dijo que si no controlas tu lujuria, es como si le fueras infiel a tu pareja. ¿Y quiere decir esto? Para Justin, incluso imaginar que estás con otra persona ya es como si hubieras cometido el acto de traición a tu relación. Tu idea viene de sus creencias religiosas. Sin embargo, si todo lo anterior no fuera suficiente para haber generado cierto impacto en la mente de sus fans, lo siguiente terminó acabándolo. Esto cuando dijo: si tratas a un hombre con enojo, es como si acabaras con su vida. Estas declaraciones han dividido a sus fans. Llegamos a la recta final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. Muchísimas gracias, ha sido un gusto, un placer haberles llevado las informaciones, las más importantes de las últimas horas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición informativa. Hasta entonces, gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más noticias.
La transición avanza y hay indicios de malos manejos. Son 15 los ministerios que entregaron sus informes al equipo de transición. Según los primeros reportes, hay sospechas de irregularidades que serán auditadas una vez se asuma la nueva administración. El Parlamento saliente trata de cubrir sus espaldas y restituye los 2/3. El cuerpo legislativo hoy saliente había admitido la mayoría simple para aprobar temas de interés político-económicos. Al irse, ahora imponen nuevamente los 2/3 para autorizar asuntos polémicos. Quiroga reitera apoyo parlamentario, pero sugiere temas urgentes a tratar. Para el ex candidato presidencial, lo primero es designar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, institucionalizar los cargos jerárquicos y procurar una reforma parcial de la Constitución. La ley de importación directa de combustibles no se aplica. Sus proyectistas afirman que no se levantaron las trabas burocráticas mediante una reglamentación. Entre tanto, el presidente de IPFB afirma que dejan a Bolivia con el presupuesto necesario para cubrir la demanda de combustibles. El feriado de Todos los Santos trasladado al lunes es obligatorio. El gobierno ratificó que el 3 de noviembre no se trabajará y sancionará a las entidades que incumplan la disposición. Candidato chileno busca votos y fama amenazando a Bolivia. Le responden que es irresponsable que un postulante use temas sensibles para cobrar notoriedad electoral. De la Fuente vuelve a la carga y acusa a Luis Arce por violencia familiar. La expareja sentimental del presidente saliente le realizó la prueba de ADN a su hijo y añadió una nueva querella contra el mandatario. En noticias internacionales, estupor mundial por masacre en favelas en Río. Trump y Xi sellan histórico acuerdo que frena la guerra comercial entre ambas potencias. Todas las noticias están en 24 horas.